Museo de la Ciudad de Murcia, Clara, ayudante, querida amiga Concepción de la Peña, señoras y señores, hoy es un día alegre, muy alegre, porque por una parte concluye un ciclo de conferencias, aunque queda pendiente una que se impartirá mañana por problemas de agenda, pero concluye en realidad un ciclo de conferencias que se inició el 29 de marzo pasado con la conferencia en que impartió el profesor Francisco Javier Díaz de Revenga. Cayetano Galván continuó hablando de un gramático de la Murcia del barroco, Javier de Revenga habló del filólogo y del poeta, Luis Miguel Pérez Adán habló del licenciado Cascales y Cartagena, Francisco José Aleira Ruiz del culto a las reliquias, Domingo Beltrán hablará mañana, y así les anuncio a ustedes que por razones de agenda se ha pasado su conferencia titulada La edición príncipe de los discursos históricos de Cascales, incógnitas y certezas, y hoy jueves 25 está previsto la conclusión y clausura de ese ciclo con la conferencia de la ciudad de Murcia según Cascales. Es una alegría, por lo tanto, que hayamos cumplido, lograr un objetivo importante en este proyecto. Un proyecto que ha tenido como gran protagonista al Museo de la Ciudad y a sus responsables, Consuelo y Clara, que han sido las que han apoyado muy vivamente desde el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia y su archivo municipal todo este proyecto, que ha contado también con la colaboración de instituciones que no puedo dejar de mencionar, como es el caso de la Asamblea Regional y muy especialmente de la Fundación Caja Murcia, así como también de la Fundación Pérez Crespo Payá, que el próximo día 1 de junio, les adelanto a ustedes que podrán venir a visualizar el vídeo con el que concluye, un vídeo de 14 minutos con el que concluye este magno y este gran proyecto. Un proyecto que ha tenido en el Museo de la Ciudad un taller de poesía, una exposición sobre hoy enseñamos, un club de lectura, una conferencia de Domingo Centenero y Díaz Serrano, un apartado de cena, lectura dramatizada, es decir, toda una serie de actividades que han completado un proyecto sobre Cascales. Y en ese proyecto hoy nos acercamos a ese punto final. No es un punto final, siempre es un hasta pronto, en el sentido de que lo importante es que aquello que hemos llevado a cabo, y aquí tenemos la edición Príncipe editada, que hemos querido ponerla para que ustedes la tuvieran de referencia, muchos la conocerán, algunos muy poco la tendrán, porque es un libro muy especializado de bibliófilos, y eso supone ese punto en el que nosotros hemos querido, como generación, que tenemos la responsabilidad de transmitir a las próximas generaciones de jóvenes el significado, lo que supone y la grandeza de esta sociedad en general a lo largo de los siglos XVI y XVII, un periodo bastante desconocido. Pero todo ello, digamos que tiene su punto de culminación con la conferencia que esta tarde yo quería presentarles a ustedes, y con su conferencia también. La verdad es que presentar a la profesora Concepción de la Peña Velasco, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, es para mí un honor, un placer, un privilegio, porque la persona y la personalidad de Concepción de la Peña Velasco es algo muy especial, en el sentido de que yo creo que reúne tres elementos fundamentales: pasión por el trabajo que realiza, compromiso y responsabilidad por él. Yo creo que si buscásemos una persona que pudiese dar estos perfiles, sería bastante difícil encontrarla. Y Concepción de la Peña además reúne un punto muy importante que quiero inmediatamente poner al lado, porque se interactúa con ella, que es su personalidad, una personalidad amable, una personalidad directa, concreta, sencilla, es decir, es simplemente Conchita. Es Conchita, una persona que trabaja con nosotros. Y creo que hemos logrado en este proyecto, junto con Raimundo Rodríguez, junto con Domingo Beltrán y con el profesor Javier de Revenga también, crear un equipo de trabajo
que desde el pasado 10 de marzo, cuando presentamos en este mismo, no en este local, sino en este museo, en su parte externa, presidido por el alcalde de nuestra ciudad, el conjunto del Museo de la Ciudad, el proyecto que se iniciaba en el Museo de la Ciudad, creo que desde ese momento hemos logrado dar ese paso adelante tan importante de transferencia del conocimiento hacia nuestros jóvenes. Y eso, uno de los protagonistas más directos, de las protagonistas más directas, ha sido Concepción de la Peña Velasco, es decir, Conchita. Conchita, es una personalidad especial. Les voy a ir señalando a ustedes algunos detalles, no muchos, por supuesto, porque no quiero que esta presentación se alargue más de lo debido, pero sí que tiene que reunir y subrayar algunos de los puntos importantes que yo quiero señalar. Yo conocí a Concepción de la Peña Velasco en el archivo de protocolos, cuando se encontraba en el Museo Arqueológico de Murcia. Hoy lo tienen ustedes en otro espacio apropiado, un espacio excelente, excepcional, pero en aquel momento se encontraba en la tercera planta del Museo Arqueológico. Y Concepción de la Peña, Conchita, en aquel momento yo no la conocía, era una doctoranda que se utilizaba una mascarilla, algo extrañísimo en aquel momento, para trabajar con los documentos. Ese fue mi primer momento de contacto con ella. Y a partir de ahí surgieron otras muchísimas iniciativas, que algunas de ellas les mencionaré a ustedes. Concepción de la Peña ha sido presidenta, ha trabajado especialmente sobre los retablos barrocos. Es decir, el mundo del barroco, es decir, ese mundo del engaño, de la apariencia, esa plaza de Trevi, esa plaza, esas sensaciones de luces, de contraluces que el barroco presenta, ha sido uno de sus puntos de referencia. Y el retablo barroco murciano en la antigua diócesis de Murcia la antigua diócesis de Cartagena, ha sido un punto importante en su bibliografía, como también la del retablo barroco murciano, financiación y contratación 1993. A partir de ahí la percepción de Concepción de la Peña no solamente era la parte estilística, artística del retablo en sí mismo, sino realmente su construcción, su financiación, las personas que intervienen, la dedicación, es decir, el simbolismo de todo lo que aparece en ese retablo. Es decir, es penetrar en el interior de la realidad histórica que supone un retablo, que es mucho más que lo que aparentemente observamos. Ese es el punto clave de Concepción de la Peña. Una persona que entra en los detalles, y entra en los detalles porque tiene una formación, y aquí viene algún secreto suyo, porque entra en una formación de una persona que inicia su carrera universitaria estudiando ciencias exactas, matemáticas. Conchita la Peña empieza su carrera universitaria, como pueden ustedes pensar, estudiando geografía, historia de la facultad. Lo hace el siguiente año, pero el primer año entra estudiando ciencias exactas, matemáticas. ¿Y eso cómo se ha reflejado? Eso se ha reflejado perfectamente en los detalles. Cuando revisa algún documento, cuando ella y yo intercambiamos con otros colegas algún documento que hay que estudiar, ¿qué tal? Su agudeza, su finura, su punto directo de llegar a aquello que hay que revisar, tiene algo especial. Y yo lo entendí cuando alguien me indicó que su formación era la de matemática inicialmente. Y eso le ha mantenido todavía. Le ha mantenido todavía incluso cuando ella pronuncia su discurso de ingreso en el Comité Científico de la Fundación Centro de Estudios Históricos. Un comité científico del que estamos muy orgullosos. El último que ingresó fue el profesor José Manuel Sánchez Ron, por ejemplo. Y tenemos varios príncipes de Asturias que están en nuestro comité científico. De ahí la calidad del mismo y una calidad que le corresponde a Concepción de la Peña plenamente. Y el título en el que ingresó en nuestro comité fue Del arte de hablar con los pies, recursos de un lenguaje visual en la edad moderna. Les aseguro que el libro merece la pena que ustedes lo tengan. Yo he traído, porque tengo si me lo permite, no soy del viejo profesor, tal vez lo diga así, no tanto porque por imitación al ilustre profesor Pino Galván, sino ya antiguo, ya uno ya tiene digamos, años en su experiencia, digamos, ¿no? Y les he traído a ustedes entonces algunos libros que los voy a hacer circular simplemente. Eso es algo que yo he hecho en mis clases, en mis cursos normalmente a los alumnos, que en los últimos cursos los notaba más sorprendidos
porque, claro, es el ordenador, es el recurso al que nosotros accedemos. Entonces, que un profesor les traiga un libro físicamente les sorprende mucho. Más o menos cuando el profesor le dice, no, hay que ir a la biblioteca y los libros hay que leerlos. Los puedes leer en tu pantalla si quieres. Eso es un mecanismo simplemente. O los puedes leer, pero lo importante es que lo leas el libro. Esa es la clave. Y ese es el discurso de ingreso de Concepción de la Peña que yo os paso para que os tengo que decir que no tenía en casa ningún ejemplar directamente de él, pero sí tenía el PDF con la portada por lo menos para que lo conozcan. Bien, esa percepción que tiene ese análisis de Concepción de la Peña, de Conchita de la Peña, le hace ser algunos puntos importantes, como es presidenta del Congreso Internacional Imagen y Apariencia en 2008, es una de las comisarias del Belén de Salcillo cuando se pone en el Centro Cibeles en Madrid en el año 2013-2014, es investigadora principal del proyecto Imagen y Apariencia de la Fundación Sénica, una perspectiva que va muy directamente con esa percepción. Yo creo que Concepción de la Peña tiene una mirada que penetra más allá de lo que se ve realmente, aparentemente, en una obra de arte. Eso, el discurso de ingreso que ustedes tienen el foro inicial pasándole, les aseguro que fue enormemente sorprendente porque se trataba de los pies, de las pinturas de los pies de las personas que aparecían en las distintas pinturas en el barroco. Y realmente fue un discurso sorprendente, enormemente imaginativo y con una inteligencia de exposición realmente excepcional. Y mis palabras les aseguro que no son exageradas, no los que estuvimos allí escuchándola atentamente. Tiene una serie de cooperaciones internacionales y conferencias de universidades europeas y iberoamericanas. Pero por otra parte también Conchita se compromete con su sociedad. Se compromete con su sociedad y es vocal del Consejo de Museos de la región de Murcia. Ha hecho muchos informes sobre patrimonio. Ha dirigido el aula de debate de la Universidad de Murcia. Fue vicedecana de la Facultad de Letras con José María Jiménez Cano, un gran amigo también, y una etapa en la que la Fundación Centro de Estudios Históricos, de quien la Facultad de Letras es patrono, pues a través de su decano, en este caso con José María Jiménez Cano y con Concepción de la Peña, digamos, fue una etapa de intenso trabajo en común. Ha realizado también el proyecto museográfico del nuevo Museo de la Catedral de Murcia, por ejemplo. Es decir, creo que Conchita tiene unas implicaciones con su sociedad enormemente importantes. Y esto precisamente, Cascales ha sido uno de ellos. Yo les he querido traer también para que perciban ustedes un poco la perspectiva de Conchita, dos obras de las que ella es autora del prólogo. Dos obras que son para mí, y que les voy a hacer circular a ustedes, por supuesto, como les he prometido. Así se entretienen también mientras la escuchan a ella. Y yo voy terminando ya enseguida, que demasiado he utilizado la palabra. Es un libro muy bello, el primero que tengo en la mano, muy bello. Lo digo a ustedes con toda sinceridad. Es un libro que yo lo he utilizado en mis clases de historia urbana. He impartido algunas asignaturas en los últimos años, Fuentes para Historia Moderna e Historia Urbana. Y ese libro se titula Un huerto árabe en la Risaca. Es este que tengo en la mano. Es un libro escrito por Antonio Pérez Crespo y Santiago Laborda Peñalver, del cual Conchita hizo un bellísimo prólogo de unas 2 páginas, pero muy, muy bello. Y es un libro que nos lleva a esa Murcia perdida y esos huertos árabes que existieron hasta el siglo XIX y XX. Aquí está Raimundo Rodríguez, que da muy buena cuenta de esta panorámica en su conferencia y en el texto del libro de Cascales, como los que pueden acceder a él o vean, lo pueden comprobar. Pueden leer ustedes esos estudios iniciales que son realmente interesantes, especialmente el de Raimundo y el de Domingo Aitra. Este libro, por lo tanto, es aparte de una belleza porque tiene toda una serie de figuras, cuestiones de herencias, imágenes, es decir, es una geografía urbana dedicada a algo que ha desaparecido. Y por lo tanto es un libro que merece la pena conocerlo, por lo menos darlo a conocer y saberlo. Aquí ven ustedes. Y por último, otro libro que yo quería señalarles a ustedes es la obra de la España mariana, la provincia de Murcia, de don Javier Fuentes y Ponte. Un hombre que recopila todo lo que el pasado, digamos, museístico, arquitectónico, escultórico, Murcia tenía.
y lo recopilan de manera detallada, con una obra dedicada a la provincia de Murcia, que es realmente sorprendente. Y aquí, Concepción de la Peña, aparte de un prólogo del alcalde, un prólogo institucional, un prólogo también de Antonio Pérez Crespo y mío, hace un prólogo de 62 páginas, con un fuentes y ponte en memoria de un tiempo. Y lo he señalado aquí, así como una cosita tal, para que vean que es un prólogo detallado, minucioso, completo. Es decir, esto es otro tipo de prólogo, de Concepción de la Peña. Esto demuestra un poco la calidad, esa profundidad imaginativa, ese trabajo a fondo que la autora realiza. Y yo por último, y ahora sí que acabo, el representante de la ciudad de Murcia, según Cascalet, creo que estamos, por lo tanto, ante una personalidad especial. Es un lujo para Murcia, lo digo muy seriamente, es un lujo para Murcia contar con una persona, en primer lugar, como les decía, esos tres elementos: comprometida, con pasión y con responsabilidad. Y creo que pocas veces se encuentra uno personalidades de este tipo, y personalidades que permitan hacer equipos de trabajo, que es lo que el gran éxito que Conchita y yo nos damos la mano, porque hemos logrado, junto con Raimundo, que está aquí presente, con Domingo, Javier de Ferreira y otros autores, hemos logrado un proyecto de conjunto en el que el Museo de la Ciudad se siente no solamente satisfecho, sino también quienes han asistido a estos actos que he querido mencionarlos al principio, porque algunos de ustedes seguramente han asistido y por otra parte nos están siguiendo por videoconferencia, con lo cual también es otra parte importante e interesante. Entonces yo creo que hemos dado un paso notable de modelo y de modo de hacer trabajo científico hacia la sociedad. Esa es nuestra responsabilidad como profesionales de este trabajo. Y ahí es donde estamos, y ahí es donde ponemos nuestro esfuerzo, nuestra pasión, nuestro trabajo y nuestro compromiso. Querida Conchita, sé que a lo mejor algunas de mis palabras te han podido suponer excesivo, y la sencillez que te caracteriza, esa Conchita que te caracteriza como siempre, y como Manolo sabe muy bien. Pues bueno, ahí estamos, Conchita, ahí estamos, ahí seguimos, y lo que hemos venido todos a escucharte muy atentamente tus palabras. Enhorabuena y no. Comprenderán que no sé qué voy a poder decir, ¿no? Porque las expectativas que ha puesto el profesor Chacón son tan elevadas que además no se corresponden con la realidad, y lo digo pensándolo. Eso no quiere decir que no me haya encantado, que no haya disfrutado escuchándolo, y sobre todo que como se queda grabado, pues se lo enseñaré a mis nietos para que se permanecerá para siempre, ¿no? Que estaba diciendo, esto lo guardo yo como oro en paño, ¿no? Pero ha sido excesivo. Es cierto que el libro de Cascales, liderado por el profesor Chacón, pues es que al final ha creado un equipo de trabajo con el Museo de la Ciudad, con Clara, con la directora, con Consuelo, con Pilar, con todo, y evidentemente con Raimundo, que hemos disfrutado todos, hemos aprendido todos unos de otros, cada uno tenía su parcela de trabajo, pero ya les digo que es excesivo. Gracias, Paco, gracias, Raimundo, por invitarme a participar en este ciclo que tú has organizado y que ha sido fantástico. Gracias, Consuelo, gracias, Clara, y al museo, que todos hemos sentido como es realmente el Museo de la Ciudad y como algo propio y que forma parte de nosotros, y yo creo que hacen una labor excepcional. Gracias de verdad, Paco, porque me ha parecido excesivo. Excesivo no, ya no sabría decir. Cuando Raimundo me dijo de hacer esta conferencia, tenía dos opciones. Por un lado contar en qué había consistido el proyecto que habíamos tenido, y por otro lado explicar pues el itinerario que habíamos marcado en la ciudad. Preferí contar un poco cómo los distintos proyectos liderados por el Museo de la Ciudad
se habían incorporado al proyecto de Cascales, en lugar de hablar con más extensión de lo que era la Murcia de Cascales, que siempre no tiene tiempo, no tiene lugar y podría repetirla en cualquier momento y se puede quedar como parte de nuestro, pues un poco de la razón de ser y para siempre en lo que son en los itinerarios turísticos que se puedan llegar a realizar. Luego un poco voy a contar la historia de cómo surgió este proyecto y también de lo que yo más estuve vinculada. Y bueno, gracias. El comienzo pues fue una idea de Francisco Chacón, es una idea muy brillante, y era que se cumplía el 400 aniversario de la publicación de los discursos históricos de la ciudad de Murcia. Si ven les he puesto la portada de la edición, que aunque aquí pone 1621, pero realmente, como les explicará mañana, que tiene además un trabajo espléndido Domingo Beltrán, en el interior, y como ya pues publicó Juan Torrefonte, en el interior están viendo que es en el año 22 cuando sale. Pero realmente lo que sucedió fue que en el año 14 ya tenía terminado el trabajo Cascales, aquí lo pone. ¿Qué podía pasar? Que si hablaba de la Murcia y de la Murcia que habla Cascales hasta el año 14, pues hay veces que no se corresponde con lo que hace en el 17, ahora daré algún ejemplo, ¿no? O en el 18 o en el 20. Entonces pensamos hacer un itinerario sobre, no solamente sobre la Murcia de la que escribe Cascales, sino sobre la Murcia que vio Cascales, que parecía que era más interesante, pues había un margen de tiempo mayor, desde, ya lo saben porque han podido venir a otras conferencias, desde más o menos 1559-60, según estuvo revisando, y en el artículo del profesor Chacón, en el catálogo del museo, que es espléndido, habla y que ha revisado los libros sacramentales, y el año 1642 en el que se murió, porque claro, entre 1614 y 1642 pasan muchas cosas, y además incluso en el año 1614 o 1620 todavía está dominando ese estilo escurialense, sobrio, severo, y en el año 1642 ya estamos un poco en ese barroco más ornamentado, o sea, ha pasado ya muchas cosas. Entonces, ese era un poco el periodo. El comienzo era esa presentación de ese libro en el Museo de la Ciudad, esa apertura. Esta es una imagen de la verdad que sintetiza muchas cosas. El libro, el presidente de la Fundación Centro de Estudios Históricos de la Región de Murcia presentándolo, Juan Roca, el profesor Chacón, artífice de la idea, Juan, que está detrás de todo. Pero claro, ¿qué pasaba cuando el profesor Chacón me dijo de participar? Pues al principio no sabía bien qué podía hacer yo dentro de Cascales, y porque casi siempre que se han utilizado los discursos históricos ha sido como estudios sobre los linajes, tanto en la documentación como en los estudios posteriores. Entonces les he puesto pues una imagen de esa época. Evidentemente, bueno, esta ha sido la casualidad del Archivo Histórico de la Nobleza el otro día en una tesis doctoral, pues viéndola es que me pareció interesantísima, ¿no? Pero es el escudo, un poco el hombre de armas, y además, y Cascales insiste mucho en los hombres de armas, también en los de letras, y ahí está su retrato, y bueno, entonces toda esa genealogía y todos esos méritos, todas las cosas memorables, pero las cosas memorables las hace alguien. Entonces, Cascales habla de los linajes, pero también habla de los obispos, habla de los reyes que están vinculados a Murcia, pero todo eso, a fin de cuentas, había sido ya estudiado.
¿Qué es lo que se había estudiado menos? Y en lo que yo, hablando con el profesor Chacón, hablando con Raimundo Rodríguez, porque es verdad que hemos creado un equipo muy bueno. Sí, el profesor Chacón dice que es que Cascales nos ha unido mucho, y es verdad que al final, pues, ¿a qué se equivocan esto? No, pues esto tal, y a mí también. Oye, que has citado a Trejo en vez de Entonces, como nos íbamos mandando los artículos, y es verdad que hemos aprendido mucho unos de otros, que no con lo que es el trabajo de la investigación, que siempre es en solitario, desde que uno ya acaba su tesis doctoral y ya no tiene a su director encima. Entonces, en el discurso 16 va sobre de la descripción de la descripción y cosas particulares de Murcia. Y entonces, en ese discurso 16, pues él empieza a hablar pues de todo, primero de Murcia, de la Vega, de la Seda, de las dos acequias, de la Contraparada, para concluir hablando de los edificios que tiene la ciudad. Claro, ¿cómo era esa ciudad de Murcia? Pues es muy difícil saberlo, porque siempre le decía a la directora antes que una conferencia que di anterior fue sobre Fuentes y Puentes. Digo, siempre estoy hablando de la Murcia que se fue hace 20 años, y ahora pues la Murcia que se fue a finales del 19, y ahora la Murcia que se fue en el siglo XVII. Pero claro, bueno, por un lado las ciudades tienen que crecer, y algunos edificios pues es lógico que se sustituyan por otros, pero también tenemos que pensar en ese valor patrimonial, y aquí tengo en primera fila a quien sabe mucho más que yo de patrimonio, que ha hecho una labor fundamental para la conservación del patrimonio en Murcia, pero también Cascales nos ofrecía una visión para fijarnos en algunas cosas. Yo he querido poner esta vista de Murcia de un dibujo contenido en un incunable del Archivo Municipal de Murcia, que es muy conocido, porque es un dibujo que está, no es un dibujo que incluya el libro en sí, sino que en el ejemplar que tiene el ayuntamiento hay un dibujo a mano alzada. Entonces, voy a fijarme en la parte posterior. Estamos viendo en un extremo, es lo que menos vemos, en la catedral, la torre de la catedral, el puente de 2 ojos, no como muchas veces se ha pensado que era el de 3. Luego documentos posteriores han permitido ver que era de 2 ojos, no de 3, anterior al puente Biogio, que ahora está de plena actualidad, porque han cortado el tráfico. Bueno, pues las murallas que precisamente yo creo que lo que más se ha utilizado de Cascales en cuanto a sus comentarios de la arquitectura ha sido sobre las murallas. Esas murallas, esas potentes. Preparándome la conferencia, como al final no la llevaba escrita y no sabía, nunca sabes lo que vas a terminar diciendo, pues he visto que de las murallas dice lo mismo que de la catedral de Murcia, fuertes y hermosas. Y digo, bueno, lo mismo lo utiliza para la catedral, que no me había dado cuenta antes, ¿no? Lo invierte en un dicho. Primero dice en un sitio fuertes y hermosas, y en el otro dice hermosas y fuertes. Bueno, las bóvedas, pero bueno, al final es un poco ese elogio potente que le quiere dar. Pero sí, es verdad que se ha repetido mucho historiográficamente lo que dice de esas murallas, bueno, con la puerta de las 3 puertas, en fin. Y es curioso también que en estos discursos pues los paga el concejo. El concejo es el que se lo encarga en 1608. Lo lógico es que le rindiera tributo al concejo, hablando de los edificios públicos, que además los edificios públicos eran bien importantes. Los que se estaban haciendo, los que se hicieron con posterioridad, los que se habían iniciado, pero piensen ustedes en el contraste, en el matadero, en la carnicería, y hay un testimonio de principios del siglo XVIII, de los años 20, que dice: ¿podrá una ciudad en sus edificios públicos a Murcia igualarla? Pero en la totalidad es difícil superarla. Lo dijo uno de Murcia, claro. Pero bueno, de cualquier modo, mal no debía estar cuando esos edificios públicos eran la Casa de Comedia, que estaba justo al lado de donde vivía Cascales, y está todo el problema de lo que nos habló perfectamente el profesor Díez de Revenga cuando abrió el ciclo, como ha dicho el profesor Chacón. Bueno, pues él dice
Dice, no me paro a describir a las plazas, calles, edificios nobles, podía hablar de los edificios nobles, como nos habló muy bien Raimundo, cuando él está hablando de los homenajes, y dice, no voy a hablar de eso. Y nobles y famosos que esta ciudad tiene, que aunque son obras que engrandecen, o sea, que estás reconociendo, no son las de más estimación, pero las que dicen de piedad y religión, esas es justo inmortalizarlas. Y aquí está Luisa, que está trabajando una de piedad y religión de esa época de Cascales, ¿no? Y está haciendo un trabajo estupendo sobre ella. Entonces, esa obra que le ha pagado el Concejo, al final no va a hablar de las obras del Concejo, sino de las obras de piedad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cuando Francisco Chacón me lo dijo, el profesor Chacón, le dije, y lo confieso porque estaba escribiendo una novela que va a ser solo esa y no más, y entonces recreando una Murcia posterior, digo, pues a lo mejor podíamos recrear la Murcia de Cascales y podíamos hacer más, y es implicar a los museos. Y en esto tengo que reconocer, y yo creo que hablo en nombre de todo el equipo, que tenemos gratitud con todos los museos, porque con muy poco dinero, y el único presupuesto que se consiguió era el del Museo de la Ciudad, y el que consiguió el profesor Chacón hasta el último momento, en el último segundo, hasta con el documental que ha pagado la Fundación Pérez Crespo, y que estamos muy agradecidos y que es precioso, se va a presentar el lunes. Entonces, implicar a los museos, claro, no se podía hacer una gran exposición porque no había presupuesto, pero no todos los museos, sino aquellos museos que tuvieran obras que pudiera hablar de la época de Cascales. Y yo he preferido centrarme en esta parte, aunque luego diré algo del recorrido, porque es lo que va a acabar, y bueno, algunos incluso, algunos museos han terminado ya en esta exposición, y entonces podía también ustedes verlo cuando lo que es el itinerario de Cascales puede permanecer para siempre. Bueno, entonces ahí está la Murcia. Me gusta mucho lo que hizo el Museo de la Ciudad, que dijo, recorre la ciudad que vio Francisco Cascales en el siglo XVII. Entonces, ¿qué hicimos? Pues también Consuelo Oñate y yo estuvimos en el último momento pues corrigiendo algunas cosas, poniéndonos de acuerdo entre lo que es la parte de museología y la parte de investigación, y tengo que reconocer que ya tiene mucha mano izquierda y mucha flexibilidad, y al final llegamos a lo que se tenía que poner o no que poner, y bueno, entonces hicimos un itinerario marcando, le dijimos al diseñador Montero, que además lo hemos puesto, puso su firma, y entonces era pues hacer un itinerario que partiese de Santa Catalina y que concluyese en el Museo de la Ciudad, y luego fuera pasando pues por distintos lugares que estaban vinculados, pues qué sé yo, pues Santa Catalina, poníamos Santa Catalina. ¿Qué tienes que ver en Santa Catalina? La parroquia y torre de la ciudad. ¿Por qué? Porque hasta que no se acabó la torre de la catedral, la torre de Santa Catalina era la que hacía las veces de los riesgos, de las campanadas, de las llamadas. Encima estaba vinculado a Cascales, era el lugar de los autos de fe. Ahí estaba Francisco Cascales, que Luis de Ayllón, su padre o un pariente de su padre, parece ser que podría ser más el pariente de su padre, pues fue procesado por la Inquisición. Y él no lleva el apellido Ayllón, lleva el apellido de la madre, Cascales, hijo de Luis de Ayllón y de Leonor Cascales. Y aunque no fuera su padre, en una ciudad pequeña donde como ahora todo el mundo sabe todo, de todos, y más ahora en las elecciones, pues en esos momentos todos sabían de todos, el apellido pesaba sobre él. Y lleva el apellido de la madre. Bueno, pues un poco ese itinerario, pasar por San Pedro donde tenía el lugar de enterramiento la familia de Saavedra Fajardo y el propio Saavedra Fajardo, que Saavedra Fajardo, otra persona vinculada a él, que lo ayudó. Bueno, pues así hacíamos un pequeño recorrido, y en cada uno de ellos poníamos qué otras cosas se podían mirar ahí. Esto permanece para siempre, porque además el Museo de la Ciudad tiene el gran acierto de que se puede descargar todos los libros, entonces esto se queda para siempre, ¿no? Entonces siempre uno puede recurrir.
Y lo que yo me voy a centrar más es, pues, he querido poner aquí los museos y las bibliotecas, y he puesto el archivo municipal, que no tiene exposición, pero es que ha colaborado de una manera excepcional, y entonces también era justo que tuviera su presencia, y su directora, María José. Entonces el archivo ha proporcionado documentos, que están muchos de ellos interesantísimos, algunos que descubrió y encontró por primera vez, que son primicia el profesor Chacón, y que en su artículo del museo, que está en el catálogo del museo, habla como ¿Dónde vivía Cascales? Sí, donde vivía Cascales, que también sirve luego, pues ha servido para el itinerario. La calle Puerta del Toro, ¿no? Entonces, que al lado de la Casa de Comedia, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues el Museo de la Catedral, el Conjunto Monumental de San Juan de Dios, ahora les contaré una cosa de San Juan de Dios, el MUBAM, la Biblioteca Nebrija, el Museo Arqueológico, el Museo de Santa Clara, San Esteban, no me gusta poner Palacio de San Esteban porque nunca fue palacio. Entonces, San Esteban, aunque ya hablemos palacio, el Museo de la Ciudad, el Archivo General de la Región de Murcia, la Biblioteca Regional de Murcia, el Fondo Antiguo de la Universidad de Murcia y quiero citar también, ya fuera de la ciudad, el Archivo Municipal de Cartagena. Evidentemente, en todos, ¿qué se hizo? Pues se ponía, había diseñado Montero, el licenciado Cascales, 400 años de los discursos históricos. En todos los museos que participaban. ¿Y por qué no participaban más? Porque otros no tenían colección como para... claro, el Museo Gaya, que es interesantísimo, pero no puede porque no tiene nada de esa época, ¿no? O sea, y así otros museos, pero bueno, hay una cantidad importante de museos que han participado y ha sido un proyecto que nos ha ilusionado a todos, ¿no? El Museo de la Ciudad, por las connotaciones, claro, nosotros hacíamos un itinerario y en algunos puntos eran unos nodos especiales porque tenían el vínculo con Francisco Cascales. Por ejemplo, pues el Museo de la Catedral está dentro del lugar donde se examinó Cascales, que era la sala capitular, o el seminario de San Fulgencio, donde daba clases, aunque el seminario sea del 18, pero el seminario anterior está en el sitio donde estaba. La Santa Clara, donde estuvieron sus hijas, donde llegaron a ser abadesas, es decir, la imprenta Verós, que les hablará, que estaba cerca de San Francisco. Entonces, había unos que estaban vinculados a la biografía y otros simplemente era evocar esa Murcia que vio Cascales. Claro, el Museo de la Catedral tenía muchas connotaciones, y la propia catedral, la Capilla de los Vélez, que él le dedica a los discursos históricos, a Fajardo, y el vínculo que tiene la Capilla de Junterón, la Capilla de la Capilla de la Inmaculada, que escribe, como además Ana habló y tiene un artículo en el Museo de la Ciudad, también sobre Domingo Centenero y ella hablaron sobre me lo comentaba antes y yo estuve en la conferencia, la directora, sobre Rocamora, que es de la época, nosotros también lo mencionamos porque también tiene el problema del Carmen. Fuimos intentando mencionar casi todo, ¿no? Entonces aquí en el claustro pues él se examinó precisamente ahí, entrando por la portada de Rosada Renacentista, o por ejemplo como el Museo de la Ciudad, el Museo de la Catedral lo ha hecho muy bien, porque claro, nosotros teníamos muy poquitos folios para escribir, pero luego cada museo pues, ha podido añadir, en el caso de Francisco Alegría, que conocí muy bien en el 16, entonces pues en uno de los manuscritos que dejó Cascales sobre San Fulgencio, habla de que la reina católica iba al claustro a rezarle a la Virgen. Entonces también un poco esas llamadas añadidas. El Museo de Santa Clara, pues él habla del Alcázar Seguir, Cascales, aunque él dice en sus discursos históricos, bueno, los discursos históricos de quien se los lea, porque ya les digo yo que sí, son, que te lo puedo salir y hasta las cosas que han leído ya
Y dice, pero si esto no me acordaba, porque tanto linaje, de los que sabe tanto Raimundo. Pero es verdad que habla él dice que va a empezar a hablar de Murcia cuando dejó de ser tierra de moros. Sin embargo, por ejemplo, está hablando del Alcázar Seguir, ¿no? Hacía algunas alusiones al mundo anterior y, bueno, por eso este elemento del Museo de Santa Clara. Y el profesor Chacón y yo estábamos muy contentos de que este museo participara, porque al final en este museo se ha quedado como parte de su discurso. Entonces, los guías ahora ya hablan de Cascales, de la importancia que tiene, y ya se queda para siempre en el imaginario, que es lo que interesa, ¿no? Entonces, nosotros le dijimos de poner en esta sala pues lo que tienen todos los discursos, la edición facímil de los discursos, como ven aquí. ¿Y por qué aquí? Pues porque estaba el retablo de finales del 16 que vieron las hijas de Cascales, o vieron también esta bóveda con los dragones, con los escudos, que acaba de publicar un libro, no sobre esta obra, sino sobre todas las bóvedas con dragones, Antonino González Blanco y Inmaculada García, bueno, del 23. Entonces, esa historia ha sido también muy emotiva para nosotros, ¿no? Y hablo en plural porque al final es que lo hemos vivido todos, ¿no? San Juan de Dios, un poco de cabeza a la hora de hablar de San Juan de Dios, porque claro, cuando la orden de San Juan de Dios se instala es en el 17, en 1617. Si en el 20, me volví a loca, también tengo que reconocer, porque hasta que cuadrar las fechas al final es en el 17, y en el 21 se publica, pues se suponía que tenía que haber hablado de la orden de San Juan de Dios, pero claro, no habla de la orden de San Juan de Dios porque está escrito, termina en el 14. Es verdad que luego mete alguna inciso, corrige alguna cosa. Por eso cuando se hace la segunda edición, los discursos históricos dice, conviene que hay nuevos conventos, hay nuevas... Y hemos metido pues en ese itinerario conventos de la época de Cascales, las capuchinas, de su vida, pero no de aquí, porque es que no estaba, ahí sí que estaba terminado del todo el libro y no se había fundado Capuchina. Entonces con San Juan de Dios sucedía eso, pero también venía muy bien porque era un sitio donde él vivía al lado, entonces vivía al lado, con lo cual, pues el Cristo de la Salud, bueno, como en todo, pues el libro, que podía estar abierto por la página que se refiriese o no se refiriese, en este caso no, porque no hablaba de San Juan de Dios, ¿no? Pero en otros casos se podía abrir por la de Santa Clara, y pues obras que podían tener relación, pues un poco ese el Alcázar, estaba al lado de la Torre de Karamajut, que se derribó en el siglo XVIII, el Mubam, evidentemente que era el que tenía más obras. No iba a desmontar su museo para ello, pero teníamos algo muy importante en el exterior, como era también las portadas del contraste, ese edificio, el propio, bueno, ese edificio más singular de las obras públicas que había. Entonces, claro, en el Museo Arqueológico íbamos pensando. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso nos ayudó Manolo de Lechuga, dijo una idea que era buenísima, ¿no? El Museo Arqueológico tenía el escudo, que fuimos Raimundo Rodríguez, Francisco Chacón y yo. Tenía todos los, voy a empezar por el siguiente, perdón, tenía el escudo de Cascales, de las 9 adormideras, que se puede quedar para siempre. O sea, ya cuando uno va, en vez de enseñarlo, pues puedes insistir, este es el escudo de Cascales, que era un personaje importantísimo, y además pues nos permitía otra cosa interesante, que era recrear la vida cotidiana. Entonces, pues una tesis que codirigí sobre la loza, que trabaja en el museo de Albacete, que es una tesis buenísima, Pascual Clemente, pues entonces le pedimos que obra sobre la cerámica, la loza de Yin,
Entonces le preguntamos, como él la catalogó toda la que encontró, pero muchísimas. Entonces le preguntamos qué piezas tenía el museo y qué piezas tenía también el MUBAN, y no, de antes de la primera mitad del 17 o anteriores. Entonces pues pusimos esas piezas, un poco también el devenir cotidiano, y monedas de la época de Cascales, que eso lo dijo Manolo Lechuga. Bien. El Museo Salcillo, pues claro, el Museo Salcillo, la capilla es de la segunda mitad del 17, esa no me palía, pero es que nuestro Padre Jesús, las constituciones son de 1600. Y la devoción que se tenía ya a nuestro Padre Jesús era muy importante. Entonces el Salcillo participó con eso y con la portada de los Riquelme, que no pertenecía a este lugar, sino que estaba en otro sitio, pero que con la remodelación del museo se cambió de sitio. La Biblioteca Nebrija y el Fondo Antiguo de la Universidad de Murcia. Yo les puedo decir, por ejemplo, que claro, no es porque nosotros seamos de la Universidad de Murcia, pero también en estos casos lo hemos disfrutado mucho, porque yo el otro día, para preparar esta conferencia, en el Museo en la Nebrija, los puedo consultar. Entonces, como tienen todo, desde un artículo hasta una obra del año 25, hasta de 1925, lo de Justo García Soriano, pues lo puedes coger, no tienes que estar preguntando al bibliotecario. Pues me sirvió para repasarlo todo pensando en la conferencia. Me pasé ahí la mañana mirándolo, y el Fondo Antiguo también. La Biblioteca Regional ha sido impresionante, porque puso distintas vitrinas, algunas con cartografía, otras con imágenes de Murcia, otras con libros de la época de Cascales, como la Saavedra Fajardo Polo de Medina, que es su discípulo. Y yo he elegido uno porque esto, bueno, ha sido un homenaje que le hago yo a Antonio Pérez Crespo, ¿no? Y que también Francisco Chagón estuvo todo el tiempo diciendo que apareciera en la colección de Antonio Pérez Crespo. Saben que es el presidente fue el primer presidente de la comunidad autónoma, y él era un bibliófilo, una gran persona, y su biblioteca está en depósito en la Biblioteca General. Entonces él tenía todas las ediciones de Cascales. Y a mí me lo dijo, que estaba muy orgulloso de tenerlas, y a pesar de todo, no las tienen sus hijos, están allí. Y lo que no sabíamos, que eso fue una sorpresa cuando fuimos a verlo, Juan y Francisco Chacón y yo, es que estaba dedicado uno de los libros suyos a Antonio Pérez Crespo, y decía, y más que nada, una gran personalidad, y más que nada una gran persona, con un fuerte abrazo, bueno, un poco más. Y como él además, pues esto había sido impulsado por la Fundación Centro de Estudios Históricos de la región de Murcia, de la que era director Francisco Chacón, pero él era el primer presidente, pues también es un poco, que además cuando ya estaba cerrado y en PDF, no se había incorporado esto, y anoche, poniéndolo, el archivo general con los documentos, es una fotografía que me mandó Antonio Mesa de Castillo, Pachi, le pedí las fotos, también se lo quiero agradecer, y no solamente tiene estos toques, es muy interesante también, les recomiendo que vayan, las dotes de sus hijas, las dotes de su primera mujer, el testamento de Cascales que lo han restaurado, sino que además ha puesto una página web donde han digitalizado los documentos. Es decir, este es el de la Carta Totales de Juana Ferrer, que es su segunda mujer. Es que los puedes consultar en línea. Claro, tienes que saber poligrafía, pero bueno, Luisa ya sabe, a base de leerlo. Y bueno, pues un poco esos son los museos y lo que han participado. Pero, ¿qué otra cosa decíamos nosotros? Y ya rápidamente para finalizar. Pues claro, por ejemplo, podíamos hacer hincapié en cómo se colocaban los escudos, cómo se colocaba el escudo de la ciudad. El escudo de la ciudad, esto es una imagen, es un documento que está en el archivo sí, aquí es que se han cuidado mucho. Sí, entonces con 6, si ves, tiene 6 coronas. 1 7, pusimos la imagen primera de la ciudad, y en muchos
muchos edificios, si ustedes van mirándolos, pues pueden deducir la cronología, porque dependiendo del número de coronas que tiene, dice, tampoco me voy a encontrar ninguna de Pedro I. Pues yo me acuerdo cuando estaba con el Museo de la Catedral, de repente dije, ay, pero si hay uno que tiene... Aquí tiene ustedes el libro de 1485 que habla de una cita de Talbot. Entonces, es la imagen de Murcia de la época que tenemos. Sí, posiblemente será es la imagen que tenemos que nos da idea, que nos sirve un poco para recrear poco, pero algo sobre ello. Pues, por ejemplo, pues el museo es recrear lo que hubo, ¿no? Entonces es muy bonito porque algunas cosas nos sirven para verlas y otras en los lugares para evocar lo que hubo. Pues en la plaza de Santa Catalina, aparte de todo lo que les he dicho, pues el contraste, o incluso fíjense en este que pasa más desapercibida, que es la carnicería. Y la carnicería, que en el archivo municipal también está el propio diseño, aunque este no es el diseño original, pero es como estaba en el 18 porque le añaden una torre, ¿no? El Almudí, lo que se les he dicho, pues el Almudí es una obra que se está haciendo en la época de Cascales, la nombra, las murallas, claro, las murallas que incluso él, ya lo publicó Justo García Soriano, se derriba una torre donde él vivía y se hacía siempre, se derribaba un trozo de muralla, pues las casas que estaban apoyadas pedían gracia de sitio. Claro, si estaba la casa al lado, y sabe más el que es arquitecto que yo, pues ¿quién podía ganar este trozo de sitio? Pues solamente los que tenían su casa apoyada a la muralla, ¿no? O aquí eso lo publicó por primera vez, lo descubrió el profesor Chacón en su tesis doctoral, que estaba en las actas capitulares, pues un poco esa imagen de la muralla con los torreones, con una de las puertas, este es cómo estaba el puente anterior al de ahora, que sabe que se lo llevó una triada y que luego pues Toribio Martínez de la Vega y Jaime luego lo terminó en 1742 sobre esa época, y ese puente era un arco de medio punto y un arco ojival, los puentes de madera que continuamente estaban en la ciudad y que eran derribados por las aguas. Este era un puente, pero bueno, es que continuamente había puentes y nos daba, claro, nosotros tenemos imágenes, tenemos, yo si quieren otro día vengo y les cuento la Murcia de Cascales, ¿no? Pero me ha parecido que todavía tenían tiempo de ir a los museos, mientras que esto siempre persiste, ¿no? Entonces, pues esto es un grabado de Palomino que está en el libro de Espinal, es muy conocido, todos lo saben, pero por ejemplo tenemos aquí el convento de San Francisco. Él dice que es el mejor, pero claro, ¿cómo no va a ser el mejor si es la orden franciscana es la provincia franciscana tiene su sede en Murcia? Otras no lo tienen, pero los franciscanos sí. Luego es un convento particularmente importante. En el caso de la Merced, pues dice que se está fabricando, que se acaban de trasladar en Santo Domingo. Bueno, aquí también destaca la biblioteca, pero en Santo Domingo destaca la biblioteca. O, por ejemplo, pues con imágenes antiguas, era recrear. Fíjense que esto es la Murcia que vio Cascales, porque no existía plaza delante. El Palacio Episcopal, del que también habla, estaba en la otra parte de la plaza, que luego el concejo, las casas consistoriales y la casa de los corregidores, y luego pues se pusieron de acuerdo la autoridad municipal y la autoridad y el cabildo de la catedral, para que hubiera una plaza delante y San Fulgencio, ¿no? El seminario de San Fulgencio. Bueno, con esto ya acabo con el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad, que les invito, seguro que todos lo han visto en la exposición, pero que es verdad que han trabajado mucho, han unido pasado y presente como debe ser, y he querido acabar con esta imagen. Claro, siempre decía Diego Corbalán, así, unas imágenes estupendas, y esas ilustraciones. Y entonces desde los documentos, los retratos, pero he querido hablar de él, pues al fin de cuentas como enseñando, como docente,
como somos nosotros, ¿no? Que como profesor, con la posición que sacó a principios del 17, ¿no? Para la catedral, y por eso, como ya se lo han dicho en otras ocasiones, no he insistido yo más. Y he querido también acabar con una frase de Francisco Cascales. Entonces, esto dijo mi marido, vamos a poner uno así que no se vea bien, y luego el retrato, que este es el retrato auténtico, que se vea bien, pues un poco lo que ha sido la voluntad de todo el equipo, pues esclarecer un poco, porque todavía sigue habiendo muchísimas incógnitas sobre Cascales. Y él dice, en la dedicatoria, determinóme a escribir de Murcia su valor, insignes hechos, nobles linajes y cosas dignas de memoria, pero con aquella modestia que al verdadero historiador conviene, sin que el amor me deslumbre los ojos ni la pasión me aparte de la verdad. Y es verdad que nosotros creemos que Cascales es digno de memoria, y también hemos intentado que el amor que ya sentimos por él no nos haya deslumbrado los ojos, ni tampoco que la pasión nos haya apartado de la verdad, que él siempre insiste que va buscando la verdad. Pues muchísimas gracias. Bueno, no, que vaya. No, yo solo quiero felicitar muy efusivamente a Conchita, y me daré la razón en que mis palabras serán comedidas, nada de exageradas. Y por supuesto abrir un intercambio de opiniones, preguntas, aclaraciones que el público presente aquí pues quiere hacerle a Conchita perfectamente. Y desde luego firmamos todas esas palabras de Cascales y a otras más que tienen la dedicatoria en un folio y medio, que les recomiendo a ustedes la dedicatoria a la ciudad de Murcia. Es de una profundidad y de una fuerza histórica que sorprende enormemente. Por eso se explica uno que haya sido una obra que se haya reeditado cada siglo, y es la única en toda España que se ha reeditado cada siglo. Por eso, un personaje más a la altura de Lope de Vega, de Calzón de la Barca, etcétera, es decir, algo excepcional. Contamos con algo excepcional también. Y sobre todo la sociedad de ese momento, compleja, difícil, cuidado, muy jerarquizada y muy complicada. Muy complicada, es decir, la comparación con el presente exige muchas lógicas de razonamiento. Pero dejémoslo así, porque conociendo el pasado vamos explicando mejor nuestro presente. Y la palabra queda abierta a todos ustedes y a vosotros para cualquier pregunta, duda, Conchita. Bueno, casi que mejor que como lo ha descubierto Francisco Chacón, que a su casa. Bueno, eso es un documento, hay unos documentos que se llaman padrones de la moneda forera, que es un impuesto que se pagaba al rey cada 7 años. Entonces se hacía una indicación muy detallada parroquia por parroquia con los nombres de las personas, los cabezas de familia, y si eran hidalgo, noble o plebeyo, digámoslo así, hidalgo, noble o plebeyo, y los clérigos aparecen también. Entonces, en un documento de 1632 aparece el licenciado Cascales y sus hijas y 3 mujeres. El licenciado Francisco Cascales y 3 mujeres, y aparece en la Puerta del Toro, y puedes ver quiénes son los vecinos, y si los vecinos son personas ennoblecidas o no, si vive junto a regidores o no vive, y quién vive en cada lugar. El obispo Trejo encabeza este censo de sí, estaban todos fichados, sí. Entonces es muy interesante, no solamente de 1632, sino también hay otros de 1607, lo localicé, esos padrones de moneda forera, yo los estudié en una obra, y siento decirlo, vamos, no lo siento, Conchita sabe que no lo siento, pero es decir, una obra que yo escribí en el año 79, que se llamaba Los murcianos del siglo XVII, obra que la Diputación Provincial me premió con el premio Licenciado Cascales de Historia. Y bueno, muy orgulloso de haber tenido ese premio, y ahí, en esa obra, incorporé los paneles de forera para estudiar la población es un estudio más demográfico, propio de otra época, de otro momento, pero y ahí aparece. Vamos a localizar la casa. Sí, la casa. Y eso es mucho más complicado.
la puerta del... junto al mercado de Correo, la comisaría, la policía, esa sería la puerta del todo. No estaba la casa de Correría. Sí. Esa calle, esta ya arriba a la puerta de la muralla, la puerta del todo. O sea que era barrio de San Juan, de San Juan y Santa María. Raimundo conoce muy bien todas esas descripciones, etcétera. Lo conoce perfectamente. Os recomendamos, Conchita y yo, la lectura de su texto, que aparece. La novedad que tiene este libro es que en todos los siglos se ha reeditado, pero se ha reeditado simplemente reeditado, digamos. Y en este 400 aniversario pensamos que era necesario hacer una puesta al día. Es decir, preparar una introducción analítica, histórica, profunda, es decir, dar a conocer lo que significaba esta obra, y eso ha hecho que existan unos estudios previos y que ello se haya trasladado al catálogo. Y en la gran exposición con las instituciones que han participado ha sido abrir socialmente Cascales a la época en la que vivió ampliamente. Y ahí la descripción que hace Raimundo es muy precisa y conoce muy bien todos los lugares, patrimonio de las familias, etcétera. Por eso es muy recomendable esa lectura de esos apartados de este libro. Pero bueno, nos acercamos ahí, como dice Raimundo, a Correos, esa zona, sí, más o menos por ahí. Estaba comentando Conchita del tema de que esto de la memoria, ella es guía crítica cualificada, y ya histórica en la ciudad de Murcia, y que en su discurso, cuando recordacional, hable de Cascales y cosas que a lo mejor antes no hacía tanto, cuando mejor antes una cosa que pasada, pero que esta exposición, este proyecto, claro, lo que decías tú, que llega no solamente en los museos, en la memoria de la gente, en cosas como esa, en que los guías de los museos hablan de Cascales, que las guías turísticas hablan de Cascales, y que la gente encuentre sitios tan sorprendentes como nosotros nos preguntan por esa puerta misteriosa que la gente no conoce de la parte de atrás de la luz. Y está en el catálogo y tú nos preguntas dónde está eso. Sí, yo muchas veces que nadie la conoce. Sí, y he preferí poner esa a la de Delano. Bueno, no dejar de mencionar el sentido de la extensión de dar a conocerlo, el hecho de que a uno de los Cascales de la escuela de arte dramático hayan dicho que era haciendo dibujos lo uno y dos representaciones lo otro, como pasó con Alfonso X, los que han estudiado eso, trabajándolo y trasladándolo a imágenes y a papel y a una obra de teatro que además han representado, no se les recomienda. Lo que hicieron aquí es la noche de los museos, que fue una obra situada en un contexto moderno, pero con textos del siglo XVII, pues si no participan en esto, seguramente no lo han hecho nunca. No, efectivamente lo que tú haces en el bachiller se te queda para siempre y eso nunca lo olvidarán, con lo cual ya ellos siempre sabrán que Cascales es parte de la identidad de Murcia, que es lo más importante, que se quede en el imaginario popular, ¿no? Y luego hay muchas cosas que a lo mejor son trabajos para seguir haciendo. Él no nombra a ningún artista cuando los conoce. Y bueno, está en la catedral, están haciendo cosas importantes en la catedral en esa primera mitad del siglo XVII, y sin embargo, y luego los artistas se está trabajando mucha obra pública. Sin embargo, no cita el nombre de ningún arquitecto, ningún escultor, ningún pintor, y sí valora mucho los mecenas, e incluso, y ahí pues a las mujeres que dejaron su hacienda, por ejemplo, para que se instalaran pues conventos femeninos, o incluso en un caso no para que se instalara un convento femenino, sino para que se aumentase una biblioteca. Es decir, que ahí también la parte femenina él la recoge, a lo mejor porque, y no tanto, porque cuando la termina el 14 sí que ha nacido alguna de sus hijas, porque él nada más tiene hijas, pero no tanto. O sea, yo creo que cuando lo está redactando al principio no es así. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero agradecerles que hayan venido, porque pensaba que no iba a haber nadie, ¿eh? Con la lluvia. Bueno, pues eso es una historia
larga. Bueno, Conchita lo ha mencionado, es decir, Pablo de Ayllón, que es su tío, y si me equivoco, corrígeme, Raimundo, y es Luis de Ayllón, que es su padre, son encausados por la Inquisición, tienen problemas con la Inquisición. Y es curioso, sí, Murcia. Incluso uno de ellos, me parece que Pablo de Ayllón había sido jurado que acompaña al Concejo de Murcia cuando recibe a Carlos V, llega en 1541 por Cartagena procedente de Argel. Acompaña, date cuenta la trascendencia del personaje. Y sin embargo la Inquisición después se la encausa y bueno, digamos que desaparecen de la vida social, naturalmente. No desconocemos si realmente fueron. Bueno, un pequeño más. Apunta y luego sigo. Pero ellos procedían los ayudos de Montesa, a la provincia de Guadalajara. Llegaron a Murcia varias generaciones antes, lógicamente, que nacían en Cascales. Se enriquecen con el comercio de textiles, seguramente la seda. Pero tienen una raíz claramente conversa, es decir, de judíos. Se incorporan a la élite municipal, empiezan a ser jurados, regidores, entre comillas, concejales actualmente. Incluso uno de ellos llega a ser mayordomo del concejo, que llevaba cuentas del ayuntamiento. Y eso, la élite cristiana vieja, no solo en Murcia, sino en otras muchas no lo perdonan. Si los que están compitiendo con nosotros, o los que se van a poner por delante de nosotros en riqueza, en poder, en estatus, los denunciamos a la Inquisición. Y la Inquisición, aprovechando esos conflictos que hay en Murcia y en otras ciudades, pero especialmente en Murcia y Lorca, en que condena a decenas de conversos, a mayoría de la élite, incluso de sacerdotes y frailes, y muchos mueren en la hoguera. El abuso de fe en Santa Catalina, y la muerte propiamente dicha solían hacerla a las afueras en el rollo. Por eso el rollo tiene ese topónimo, el rollo donde está la picota de la justicia. Queda todavía en comillas, la justicia no también ese nombre, solo nos queda uno en la región que es de Alepo. Pero había rollos de justicia en todas las localidades, tanto de realismo como de señorío. Entonces, estos ellos vienen de Monteja, que Monteja, por cierto, es una villa de señorío, los marcheses de Monteja, de Mendoza, se instalan en Murcia, se enriquecen, pero cuando empiezan a despuntar, o llevan ya varias generaciones, la élite cristiano vieja los denuncia, el bando Riquelme, que son los cristianos viejos, y acaban con muchas de esas familias. Por tanto, Cascales, ese apellido materno lo tiene que ocultar y se queda con el materno, que no tiene más duda conversa, que es un apellido de origen portugués, de Cascales. Dice el propio licenciado que puede venir de Cascais, en Portugal, cerca de Lisboa. Y ese escudo que ha mencionado Conchita, a la que felicito por la ponencia, por supuesto, que está en el Museo Arqueológico, no es de la familia materna de Cascales, sino una familia de toda la nobleza. Estaba en la calle Sociedad. Posiblemente lo que luego fue la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Entonces, esto de los escudos de la familia, al final te lleva también a hacer rutas urbanas y periurbanas. Y con curiosidad, no sé si eso es Ayllón de Cascales u otro, pero ese apellido se mantiene en un escudo que está en Puente Tocino, en la casa de Serena, en la Torre del Reloj. No sé si son los mismos Ayllón u otros Ayllones que llegaron a Murcia y que sobrevivieron a los procesos inquisitoriales. Pero estos son todos. Si van a Puente Tocino, a la casa de Elena o a la Torre del Reloj, están Ayllón, Mula, Rodríguez de Carrión. Ellos me escudo barroco. Pero no sé si es que algún Ayllón sobrevivió porque eran Ayllones que venían de otra parte. Eso no lo sabemos. De hecho, él aquí habla de los Cascales mucho en los discursos, no de su familia directamente, pero como diciendo que tenemos nobleza. Los Ayllón, no me interesa mencionarlo porque había sanderizo en alguna iglesia, en alguna parroquia, y eso manchaba la descendencia. Así que ellos, no solo, como saben, como bien Pablo y Conchita, ocultan eso y además no se mete a pedir nada ni a él ni a querer despuntar mucho, por si acaso alguien le recuerda lo que le pasó a su tío, a sus primos, a los primos de su padre, a su abuelo, etc. No me hagan como pero... Bueno, ya ves cómo... Voy a preguntar por el laminazo del retrato, pero yo me he dicho Conchita que venga mañana y... Sí. Ya habéis comprobado cómo Raimundo conoce perfectísimamente estos detalles. Yo solamente profundizaría en alguno más. Por ejemplo, es decir, os señalaba la complejidad de la época, la dificultad de la época. Existe un autor excelente que se llama Jaime Contreras, que es un compañero catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, que publicó un libro en Anaya Mario Nubnik,
en el año 92, si no recuerdo mal, titulado Sotos contra Riquelmes. Son las dos facciones de los Sotos y de los Riquelmes. Los Riquelmes terminan siendo vencedores frente a los Sotos. Eso es una rivalidad que lleva al poder político, al enfrentamiento, a la confrontación total, directa. Y ahí en ese punto es donde está la otra referencia importante que Manolo preguntaba, que uno puede argumentar. Se publica, yo creo que es en los años 90 aproximadamente, el testamento de la madre. El testamento de la madre en 1571. La madre hace el testamento en 1571 y va indicando el orden de nacimiento de los hijos, de los 5 hijos que tiene, y nunca aparece el apellido del padre. Siempre aparece Cascales. Es evidente que hay un intento de ocultación que además, como señalaba Raimundo, no hay un párrafo que hemos recogido en el libro, de quien nadie dice cosa alguna, o de quien nadie dice cosa alguna. ¿Eso qué quiere decir? Que Cascales, aunque da un paso adelante importante, socialmente, en el plano político no llega a entrar en ello, porque podría una información del Consejo de Órdenes Militares poderle sacar todos esos antepasados. Y daros cuenta de otra cosa, otro detalle importante al que yo accedí en su momento, y que igual que me ocurrió con el documento de bueno, ese es el trabajo de los investigadores, no hay ningún mérito especial, cuidado, igual que ese documento de 1570, de 1632, lo que sabemos dónde vivió, también él hace un informe que le solicita al Consejo de Órdenes para conceder un hábito de la Orden Militar de Santiago. Él es informante. Si él es uno de los informantes, es una persona que está muy bien considerada, pero él nunca aspira a tener un hábito de orden militar. Velázquez no aspiró tampoco. ¿Por qué? Porque eso obligaba a hacer todo un informe de padres, abuelos y antepasados. Y en el momento que hubiese la más mínima línea judaica, musulmanidad, aquello puede suponer la crisis total. Démonos cuenta también cómo este hombre, sin embargo, tiene 4 hijas, como decía Conchita, 2 de ellas las ingresan en el convento de las Claras de Murcia, el lugar más prestigiado de la ciudad. Es decir, él es un catedrático de la dignidad. Sus hijas están en el convento de las abadesas, llegan a ser abadesas en el convento de las Claras. Y por lo tanto está en un papel destacado. Le encarga a la ciudad la obra de historia, que tiene que historiar a la familia. Y sin embargo se mantiene en un tono de no dar pasos, de no pedir una regiduría, de no pedir un hábito de órdenes militares. Y ese es un punto ahí de equilibrio, y que él, en sus escritos y en el simbolismo incluso de la propia portada, demuestra ese papel. Es decir, es una sociedad por tanto muy compleja, en donde este hombre intenta incluirse dentro de ella, pero sabe que tiene que incluirse dentro de ella, no destacando o no saltando las reglas de juego que señalaba muy bien Raimundo, los equilibrios, y ese grupo que no quiere a esos mercaderes enriquecidos, etc. Es una lucha entre ese ideal económico que está potente saliendo en el 16 y 17 y la fuerza del poder local a través de las noblezas de origen. Eso va a estallar luego en el 18, especialmente en el 19, pero eso es otra historia, más adelante. Creo que sí, me respondió Manuel más o menos, pero bueno, creo que entre Raimundo y yo hemos colaborado un poco a plantear esta figura, la complejidad de esta figura tan importante, de este personaje y persona tan importante para nuestra ciudad, y como persona universal, cuidado. No es localismo, estamos haciendo historia universal, porque toda historia local es universal por principio y definición. Eso es algo que me gusta mucho subrayarlo y decirlo con mucho énfasis, si queréis, para que así tengamos la fuerza de lo que representamos realmente. Yo quiero agradecerle al profesor Chacón un poco que haya venido las palabras que me ha dedicado un tiempo abrumado y conmovido, ¿no? Las agradezco de corazón, de verdad que sí. Ha sido una experiencia muy interesante. Yo les animo a que vengan mañana, porque continuará hablando de Escribudo, de por qué ese morrión, de
de muchas cosas que están en esta edición y que todos vosotros... A las 7. Mañana es a las 7 la conferencia. Si quieren conocer el simbolismo de esta portada, el simbolismo de todo lo que hay aquí contenido, les aseguro que es interesantísimo. Vengan a escuchar a Domingo. Aparte que pueden leer su texto. Sí. Pero si le escuchan de viva voz, y además nos dirá las numerosas ediciones que ha ido, que existen, porque el propio Domingo ha viajado hasta Sevilla, a la biblioteca, para ver el volumen que allí se encontraba y a otros sitios, porque está extendido este volumen por Castilla y por Europa. Cuidado. Eso del localismo que se hablaba antes. Por lo tanto, les invitamos, Conchita y yo, desde luego, a través de la dirección de este tipo de conferencias que lleva Raimundo, a que vengan, si pueden, mañana a las 7 de la tarde a Vila Domingo. Y muchas gracias por venir el día de lluvia. Y muchas gracias. Aquí va,